no admisibles. ¿Vale la pena esa discusión en estos momentos de tanta crisis? ¿En realidad se le da quizá más repercusión de la que debiera o no? Bueno, vamos a hablar justamente de eso, de las atribuciones de los diputados, con protagonistas, personas que han presidido justamente la Cámara de Diputados. Vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos con la diputada Maya Fernández, diputada del Partido Socialista, que fue presidenta también de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Sí, fui la cuarta mujer. Solo 4 mujeres hemos presidido la Cámara, así que un honor. Un gusto saludarla a todas. Muchas gracias, diputada. También estamos junto a Edmundo Luchans. Él fue presidente de la Cámara de Diputados también, de la UDI. ¿Cómo está, Edmundo? Tenemos un problema con la conexión, pero se va a reincorporar en cualquier segundo. Y también vamos a anunciar, porque en cualquier minuto se va a incorporar a nuestro programa, el diputado Iván Flores, diputado de C, que fue el último presidente de la Cámara de Diputados justamente. En cualquier minuto se van a incorporar o reincorporar en el caso de Edmundo Luchans también. Diputada, ¿cómo ve esta discusión que ha tomado ribete en algunos momentos bien complejos? ¿Cómo lo están viviendo en la Cámara? Bueno, claramente nosotros, y no solamente desde la oposición, sino no nos pareció el llamado que hizo el presidente a generar como una especie de comisión que velara por el actuar de la Cámara cuando nosotros tenemos una ley orgánica constitucional que vela. Nosotros, tú sabes, cuando se ingresa un proyecto desde la Secretaría de la Cámara, se revisan todos los proyectos ingresados por diputada y diputada para ver la admisibilidad o la inadmisibilidad de estos proyectos. Y además nos permiten la propia Cámara tener un debate y pedir la votación de la admisibilidad de los distintos proyectos. Eso es algo que viene ocurriendo siempre, no ocurre con el presidente Piñera y que se le ocurrió en todos los gobiernos. De hecho, veíamos que al presidente Piñera, cuando fue senador, 7 proyectos se lo declararon inadmisibles de los que había presentado. Entonces, ocurre. El primer filtro lo tenemos además cuando uno presenta el proyecto en la Secretaría. Hay unos abogados que miran de qué consta el proyecto y te dicen, mira, no, y en algunos casos además pues son revisados y ahí se declara la admisibilidad. Yo creo que esto también tiene que ver con el hiperpresidencialismo que tenemos, que es un tema más de fondo, que han debatido varios abogados, incluso no solo abogados o abogadas del mundo de la izquierda, incluso desde la derecha respecto a si Chile tiene que mantener este hiperpresidencialismo donde todo lo lleva el presidente, o si tenemos que avanzar hacia un sistema semipresidencialista, incluso parlamentario. Es parte del debate a propósito constitucional que te vamos a dar, porque claramente toda la función de jefe de Estado, jefe de gobierno, la tiene una sola persona, sobre todo en Chile, con un hiperpresidencialismo. Entonces, se ha hecho un debate bien interesante respecto, y ojo, con proyectos que han sido votados transversalmente, porque este no es un tema, te pongo el ejemplo de postnatal de emergencia, esto no es un tema que la izquierda, como normalmente es un proyecto. Si tú ves la votación de admisibilidad del día de ayer en la Cámara de Diputados de la Comisión Mixta, son 110 diputadas y diputados. Es decir, esa votación de declarar admisibilidad abarcó más allá de lo que es los diputados y diputadas de oposición. Por tanto, es un tema y que tiene que ver con un tema además de interés social ciudadano, como es el postnatal de emergencia. Que las mujeres que tienen ese problema no son de izquierda o de derecha, son mujeres de todos los pensamientos, y el Congreso legisla en favor de ellos. Bueno, ahora sí queremos dar la bienvenida a Edmundo Luchans. ¿Cómo está? Se nos había caído la conexión, pero ya lo tenemos de vuelta. Sí, mira, Bárbara, efectivamente se cayó y estoy ahora con el teléfono celular. Lamentablemente Si mi lo otra puedes girar, conexión falló. estaría perfecto, pero no importa porque eso, ahí está perfecto. Y también le queremos dar la bienvenida al diputado Iván Flores, que ya está con nosotros. Más vale tarde que nunca, así que ahora sí estamos todos, bienvenidos. Hola, bueno, Iván. Hola Bárbara, hola Maya, hola Mundo. Bueno, hola, buenas tardes. Esta tarde porque el mundo está con problemas de su conexión. Yo estaba exactamente en la misma, no podía conectarme y estoy conectado con el teléfono también. Ah, bueno, estamos en la misma, estamos en igualdad de condiciones. Bueno, ya estamos todos, está comentando la diputada Maya Fernández, justamente todo este conflicto que se ha generado a propósito de iniciativas que han sido declaradas admisibles en forma transversal, con personas no solo de la oposición, sino que también con parlamentarios del oficialismo. Y en ese sentido, Edmundo,
la diputada dice, esto ha pasado siempre, esto que hayan iniciativas que se declaran inadmisibles o eventualmente inconstitucionales. ¿Por qué ahora tenemos este revuelo si es algo ya bastante cotidiano? ¿O hay algo distinto que usted ve ahora? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Efectivamente, esto no es una cosa que antes no ocurría. No, ocurría, pero con muchísimo menos frecuencia. Y hoy día se ha convertido esto en pan de todos los días. Yo alcancé a oír algo a la diputada cuando recién regresé a través de mi teléfono, y ella estaba hablando de que de que aquí había gente de izquierda y de derecha, de que Chile había un excesivo presidencialismo. Entonces, yo digo, pero es que no es esa la discusión. Para mí eso no es el debate. Si queremos, y ya es un hecho, la Constitución se va a modificar, y si a muchos no les gusta el régimen presidencialista que hoy día existe, bueno, sencillamente se modificará. Y esto de que sea gente de derecha o izquierda, a mí hace rato que no me importa qué es lo que piensa el del frente. Yo sé que los buenos no están todos a mi lado y los malos al frente. Eso lo tengo muy claro. Yo creo que aquí no es de buenos y malos, pero sí es de equivocados o no equivocados. Y aquí la regla suprema es que hay una constitución, y esa constitución nos obliga a todos. Y ustedes que son diputados, y yo lo fui en mi tiempo, juré respetarla. Otros prometen, y que es igualmente válido, ¿no es cierto? Y estamos sometidos a las reglas de esa constitución. Las reglas son las normas de convivencia que en definitiva nos permiten a todos vivir con tranquilidad. Y si la regla está, hay que respetarla. A mí me asombra cuando oigo a la presidenta del Senado que dice que ella reconoce que esto es apartarse de la Constitución. Lo dijo también el expresidente que comparte esta mesa con nosotros esta tarde, ¿no es cierto?, Iván Flores, que claro, pero por una cuestión de forma, dijo, bueno, pero si estamos sometidos a eso, las reglas son los que nos permite vivir en paz, porque las reglas se aplican a todos. Y eso es lo que nos da tranquilidad, que los obliga al del frente y al de aquí. En consecuencia, ¿Perdón? Perdón, que le quería preguntar al diputado Iván Flores, porque justamente él, cuando hizo declaraciones que usted menciona, él apuntaba básicamente que era una forma como de presionar, o por lo menos que el Ejecutivo entendiera que estos proyectos eran muy importantes y así conseguir un patrocinio. ¿Se ha llegado hasta ese nivel? ¿Lo ven ustedes en el minuto en que finalmente el gobierno o no lo escucha, como han señalado desde la oposición, o que finalmente ha sido el único camino? ¿Cómo lo ve? ¿Qué quiso decir también con esa frase? O sea, no es que haya querido decir nada, lo dije con claridad. Lo que ocurre es lo siguiente, yo creo que todos, con la misma intención y con la misma seriedad, juramos cumplir con lo que nos obliga la Constitución. El problema, primero, tenemos una Constitución que ha perdido legitimidad, no solamente por cómo se gestó, cómo se formó, sino que la ha venido perdiendo en relación al país que tenemos. Ahora, es la Constitución que tenemos, no cabe ninguna duda, y desde ese punto de vista, las reglas son las reglas y estamos todos obligados a cumplirlas. Pero cuidado con esto, porque si bien es cierto, no creo que ningún presidente de la Cámara premedite incumplir una norma tan delicada como es la norma constitucional, que es la que equilibra finalmente el trabajo de los tres poderes del Estado frente a nuestra propia comunidad del Estado de Chile. Cuando tenemos, y voy a tratar de decir con delicadeza, pero también con claridad, cuando tenemos un gobierno que hoy día, y no es una crítica política barata, cuando tenemos un gobierno que perdió la sintonía, producto de las circunstancias del estallido, de la pandemia, tenemos que entender que estamos en la situación que estamos, porque en su momento no se incorporó a la gente que había que incorporar en la mesa técnica, y otros que plantearon incorporarse, como la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Sociedad de los Intensivistas, que estaban diciendo lo que se podía venir si no tomábamos medidas distintas a las que se tomaron, no fueron escuchados. En esa circunstancia, y aquí comparto lo que alcancé a escuchar de lo que dijo la presidenta Maya Fernández, lo que ocurre es que también hay una responsabilidad que es con el país. Y en ese momento uno puede acercarse al borde. Chile es distinto al Chile que hemos conocido de siempre y nos lo mostró el estallido, con cosas muy dolorosas. Y la pregunta es, ¿qué tanto vamos a cuidar esa frontera
o estamos disponibles para comenzar a transitar hacia allá, independientemente que lo que acaba de decir el mundo es que tenemos que tener una nueva constitución que dé cuenta de algunos problemas estructurales que hoy día son evidentes y yo creo que son reconocidos bastante más ampliamente que los que somos desde la oposición. Mira, han pasado un par de cosas, como por ejemplo la provisión de corte de servicios básicos a familias de escasos recursos y de clase media, que sencillamente no es por una cuestión de gusto o por ganas de no hacerlo, de eludir, no pueden pagar la cuenta de luz, de agua, de teléfono, de internet, que hoy día son absolutamente necesarios poder trabajar desde la casa. Bueno, el gobierno dice, no, nosotros convenimos con algunas empresas, sí, pero no lo hicieron con telefonía ni con internet y se lo están cortando a la gente. Entonces tuvimos que hacerlo por ley. No nos dieron el patrocinio, no quisieron sumarse con nosotros y bueno, lo tuvimos que hacer. Así ocurrió con el postnatal de emergencia, en donde uno no puede, una mamá no puede llevarle la guagua a la abuelita porque la abuelita está cuarentenada. No puede correr el riesgo de ir a buscar la guagua y llevarle la guagua, o una hermana o una tía. Entonces, esa mujer que hoy día se siente obligada a regresar al trabajo, la verdad es que no estaba recibiendo el apoyo. Entonces, entramos a tallar en un hilo muy fino, que es la sabida obligación frente a atribuciones que no son nuestras, porque además no estamos hablando de saltarnos la Constitución, queridos amigos, porque se nos da la gana y en cualquier cosa. Estamos hablando de requerimientos que son excepcionales en situaciones excepcionales que requieren soluciones excepcionales. Y todos los proyectos que hoy día el gobierno ha reclamado que son inconstitucionales tienen que ver con mientras dure la pandemia. Dios quiera que la pandemia dure hasta donde se decretó el estado de excepción y no siga más allá. Tenemos dudas al respecto. Así como va la cosa, mientras no se tomen medidas más drásticas, quién sabe hasta cuándo vamos a estar. Y en esas circunstancias las soluciones tienen que ser excepcionales. Mira, y nada en contra del gobierno. O oculto al gobierno, se lo planteamos al presidente, se lo planteamos a los ministros, y no nos escucharon muchas veces, por lo tanto, había una responsabilidad que era una responsabilidad humana, una responsabilidad ética, y por eso tomamos algunas decisiones que tomamos. ¿No? Diputada, considerando lo que estaba mencionando el diputado Iván Flores, ¿quiere decir algo, Mundo? Sí, no, es que lo que yo quería consultar, ¿cuál es el margen entonces? Porque si tenemos esta tolerancia para no aplicar la norma, porque estamos en una situación de excepción. Hoy día será, ¿no es cierto?, esta pandemia. Ayer fue el estallido social. Mañana podrá ser otra cosa. Entonces, o nos sometemos a las reglas o no. Pero no puede ser que tengamos tolerancia. No puede ser que el cumplimiento de la ley esté entregado a nuestra propia apreciación. La gracia de la norma es que se aplica a todos. Ahora, efectivamente pueden, en paralelo, iniciarse conversaciones entre parlamentarios y el gobierno y hacer esfuerzo por avanzar en esas materias que son tan delicadas como las que expone el diputado Flores. Pero esa no puede ser razón suficiente para pasar a llevar la norma. Un país no puede vivir al margen de la ley, porque la ley nos protege a todos. La ley nos hace igual a todos. Que ahí yo tengo una diferencia. ¿Puedo decir algo, Bárbara? Disculpa. A propósito, primero aclarar, cuando yo sé que al mundo se le cayó la conexión, pero yo justamente había dicho, este no es un tema de izquierda y de derecha, sino que ratificando un poco lo que él decía, sino a propósito del postnatal de emergencia, que es un tema ciudadano y de las mujeres en general, sea cual sea su pensamiento. Pero volviendo al tema, mira, no sé, Marco, por ejemplo, esta semana nosotros votamos la admisibilidad de un proyecto que se pidió votar y finalmente, dada la votación, fue declarado inadmisible por la votación de la Cámara. Por tanto, la Cámara tiene mecanismos establecidos a propósito de su ley orgánica, y en el caso del postnatal de emergencia tenemos una diferencia, porque la Cámara lo declaró admisible. No es que la Cámara declaró admisible un proyecto que además ha sido declarado admisible y ha sido defendida la admisibilidad, eso sí, por todos, ojo, diputados y diputadas de oposición y de oficialismo. Entonces, también existe el mecanismo que tiene la propia ley orgánica del Congreso que permite ver el tema de la admisibilidad. Tenemos diferencias. Sí, pero diputada. ¿Puedo terminar? Entonces, yo puedo tener tu punto. Sí, sí. En el caso del postnatal de emergencia, que además fue un proyecto que fue declarado admisible y de hecho fue ratificado ya en la votación con 110 votos a favor de la comisión mixta, tenemos el tema de que claramente muchas veces, por eso yo decía que el tema presidencialista sí tiene que ver, porque el poder no tiene una figura, en este caso el presidente, el futuro podría ser una presidenta. Y es muy complejo porque el Congreso que fue elegido, si no, finalmente podría no presentar proyectos a propósito
muchos se forman del día de o el día de, porque finalmente cualquier proyecto que tenga que ver con derechos ciudadanos es muy posible que lo declaren admisible. Tenemos ahora el servicio de la niñez también porque va acompañado a que esté en vigencia la ley de garantía. Entonces, también tenemos que lo pueden declarar o que pueden generar ahí. Entonces, finalmente, el Congreso pasa a tener no tener un peso político, que también fue elegido con una demanda ciudadana, donde justamente, claramente se acoge, en el tema de postnatal me consta, porque no solo fueron diputados de oposición o diputadas, sino oficialistas, quienes trataron de conversar con el gobierno en todo este proceso, y no ha sido fácil. Nos pasa, no sé qué va a pasar con el proyecto de servicios básicos, que impide la suspensión del corte de los servicios básicos. Entonces, que claramente son demandas en un momento ciudadanas, y donde claramente tenemos diferencias con el gobierno respecto al tema. Ahora, le quiero plantear a los tres, porque una cosa es un debate que se puede generar en torno a presentar y apoyar eventualmente iniciativas que podrían ser inconstitucionales, y otro debate es el que tiene que ver con los mecanismos que existen actualmente en la normativa vigente. Por ejemplo, tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos distintas etapas en el proceso legislativo en el que eso se puede abordar. ¿Es suficiente o no lo es? ¿Y qué les parece en ese contexto esta comisión que ha convocado el presidente de la República para buscar de alguna manera frenar que sigan ocurriendo este tipo de casos? Bárbara, si me permiten, yo quisiera zanjar un punto, porque pareciera en esta conversación de que la Cámara se ha empeñado, o el Congreso Nacional, digamos, porque el mundo hacía alusión al Senado, se ha empeñado a tramitar proyectos inconstitucionales. No es así, no es así. Hemos aprobado todos, sin excepción, todos los proyectos que ha presentado el gobierno que tienen que ver con una respuesta al estallido social o con una respuesta a la pandemia. Han habido duros debates, han durado tiempo récord. Ya el exministro Ward señalaba que lo que antes demorábamos 2 años, lo hemos estado resolviendo en un par de semanas. Eso es así. Pues los debates se acortaron, todo se acortó. Por lo tanto, la normalidad, la norma, digamos, lo cotidiano, lo permanente, es efectivamente trabajar proyectos de ley que surgen desde moción parlamentaria, que surgen del Ejecutivo y que están dentro de nuestras atribuciones constitucionales. ¿Y por qué cree que este debate derivó en esto, considerando eso? Es que son excepciones, son situaciones excepcionalísimas, son algunos proyectos en donde le hemos pedido el apoyo al gobierno. Fíjate, un ejemplo, la postergación de los pagos de los permisos de circulación de los vehículos. Se le planteó al ministro de Hacienda a principios de marzo y fue un portazo formidable. Se dijo, no, los municipios no se pueden quedar sin ingresos. Sí, pero la gente no lo está pudiendo pagar. Recién ha pagado menos del 30% a estas alturas del partido, cuando ya llevábamos mitad de marzo. Bueno, se tramitó en la Cámara, se tramitó en el Senado, hubo una discusión de constitucionalidad y no era tal, porque son tasas, no son rentas públicas. De tal manera entonces que cuando lo entiende el Senado, lo aprueban y lo vuelve a aprobar la Cámara. El día 30 el gobierno presentó un veto. ¿Cuándo vencía el plazo? El 31. Entonces, si nos hubiésemos podido entender mejor con el gobierno, si el gobierno se abriera a entender de que aquí hay que hacer esfuerzos excepcionales, nada de esto habría pasado. Nos acusaron de inconstitucionalidad, nos amenazaron de ir al Tribunal Constitucional y finalmente el propio gobierno lo veta de una manera casi idéntica a lo que había planteado la Cámara un mes antes. ¿Te fijas? Entonces, estamos hablando primero de excepciones, no es la regla del comportamiento de la Cámara. Yo, mira, estoy absolutamente de acuerdo de que las reglas son las reglas y que en definitiva la ley se hace igual para todos. El único problema es que hay unos más iguales que otros. Y ahí tenemos un problema cuando estamos en un estado de excepción. Mira, son 3 o 4 proyectos, no son más los que hoy día tenemos una discusión de constitucionalidad. Ya sabemos que el gobierno parece ser que no va a vetar la prohibición de los cortes de energía porque se les vence el plazo hoy día y lo van a hacer. Entonces, ¿por qué hacen las cosas difíciles cuando perfectamente podíamos habernos puesto de acuerdo? Habría salido un proyecto fantástico, ya estaría en aplicación hace un mes atrás, no habríamos tenido ningún inconveniente. Entonces, son situaciones de excepción. Yo quiero marcar ese punto nada más. El mundo... ¿Perdón? Que está en silencio. No, lo que dice el diputado Flores tiene toda la razón, porque finalmente el presidente pudo haber vetado del inicio, no haber promulgado, ir al Tribunal Constitucional. Y lo que tenemos es como
a través de los medios, digo, es como una amenaza constante de que va a vetar el proyecto en el caso de la suspensión de los cortes de servicios básicos, pero no ocurre. Y muy bien lo decía el diputado Flores, pasó con los permisos de circulación. Entonces, son proyectos que finalmente, en el caso de la postergación, el gobierno entendió que era un muy buen proyecto porque la gente no podía, no está en condiciones de pagar. No se trata, hoy en día de verdad la gente le está pasando muy mal en los territorios, están perdiendo su fuente laboral y también la clase media. Y yo lo vivo en el distrito de Ñuñoa, Providencia y otras comunas donde siempre personas que tenían recursos y nos está pasando con aranceles. ¿Cómo vamos a apoyar a los estudiantes de la educación superior que ya no van a poder pagar su universidad? Edmundo. Pero si eso no puede estar en discusión. Por cierto, yo no conozco a nadie que diga en Chile hoy día seriamente y en forma responsable que alguien lo está pasando bien en este momento. Todos lo están pasando mal. Efectivamente hay gente que lo pasa más mal que otros y de esa gente hay que preocuparse. Pero esto de las excepciones en función de lo que uno cree que es lo más importante no funciona. Así no se gobierna un país. No existe, a propósito de lo que decía el diputado Flores, no existe un gobierno desde la vuelta a la democracia que haya estado más entregado, no solo a los deseos, sino que a los antojos del Parlamento que este gobierno está amarrado de manos en la forma de gobernar, porque el Congreso Nacional, que tiene hoy día una composición tan heterogénea, ¿no es cierto?, hace que sea muy difícil gobernar. Entonces, ahí es donde tienen que aplicarse las reglas, porque si empezamos y cada uno de los parlamentarios quiere hacer una excepción de la norma general, sencillamente no vamos a poder seguir adelante. Ahora, yo quiero contestar, Bárbara, si me permite, la pregunta respecto de esto de la comisión y de los otros mecanismos, ¿no es cierto?, para la defensa de la constitucionalidad de los proyectos. Yo quiero decir que yo soy uno de los convocados por el presidente. Yo ya tuve una reunión la semana pasada y yo creo que se avanzó. Yo quiero desmistificar esto. El presidente de la República no pretende cercenar facultades del Congreso Nacional. No es ese el propósito. El propósito es que pueda haber un análisis más técnico dentro del Congreso Nacional, pero que finalmente la decisión, como debe ser, y en el Congreso Nacional siempre es así, en la sala de la respectiva Cámara, en la sala de la Cámara de Diputados y en la sala del Senado. Ahí está la decisión suprema, pero lo que se quiere es que esa decisión suprema sea tomada después de hacerse un análisis más técnico de las cuestiones que están en debate. Eso es lo fundamental. Ahora, respecto al Tribunal Constitucional, lo que ocurre es que esto de la inadmisibilidad no es un tema constitucional. La Constitución no se refiere a la inadmisibilidad porque sean los proyectos de iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque ahí lo único que dice la Constitución política es que cuando un proyecto no respeta esa limitante, esa restricción, lo que hay que hacer es que no se da cuenta en la sala. Eso es sencillamente lo que dice la Constitución. Todo lo otro está en la ley orgánica del Congreso Nacional. En consecuencia, no se podría ir al Tribunal Constitucional por esto. Lo que sí se podría ir al Tribunal Constitucional es porque se está legislando sobre materias que son de exclusiva iniciativa del presidente de la República. ¿Quién quiere tomar el punto? Ahora bien, como dice, no se puede acudir en un principio cuando se declara admisible o inadmisible, habría que acudir al final, pero hace unos días estuve conversando con el presidente actual de la Cámara de Diputados, don Diego Paulsen, y él decía que asimismo como era irresponsable avalar iniciativas inconstitucionales o de alguna manera eso no estaba bien, él mencionaba que tampoco estaba bien el no ir al Tribunal Constitucional cuando corresponda o eventualmente vetar un proyecto. En el fondo también está pasando la carga al gobierno en el caso que si realmente estima que un proyecto lo es, tiene que tomar el último paso y no esperar que sean los otros o los parlamentarios quienes terminen definiendo eso. ¿Cómo lo ven ustedes respecto a la responsabilidad que le cabe? Claro, cualquier autoridad política que no hace uso de sus atribuciones, de sus facultades, está tomando una decisión política de la que tiene que hacerse responsable, por cierto.
Por eso, pero ojo, por eso digo, en el caso de postnatal de emergencia, que es un buen ejemplo, la Cámara lo declaró admisible. Por tanto, un proyecto que fue declarado admisible, que tiene una votación y una Pero eso no defensa de lo, pero admisibilidad. eso, no, pero eso no lo convierte en constitucional, perdóneme, diputada, no lo convierte en constitucional. Bueno, hay abogados, pero yo lo escuché con mucho respeto, yo tengo diferencias con usted, y claramente hay defensa, y se ha visto de abogados que dicen que es un proyecto constitucional voy y a hacer lo admisible. mismo, Entonces, voy a hacer lo mismo que usted. Entonces, respecto a eso, y se ha generado un gran debate, yo creo que ese es un gran ejemplo, incluso tan así que ha tenido diferencias de mirada respecto a la Cámara con el Senado, incluso. De hecho, la comisión mixta que lo declaró admisible, el Senado tendría que votar el martes. Entonces, y ahí hemos visto claramente, se han dado explicaciones tanto de por qué es un proyecto admisible y constitucional versus, y yo creo que es un debate que se está dando. Ahora, también, y yo creo que es muy bueno, a propósito del debate que va a dar la nueva Constitución, que espero que gane la nueva Constitución, porque es parte del debate que vamos a tener de cuáles son las funciones, porque cuando tú tienes un Congreso que finalmente solo puede bailar, y ojo, no tiene que ver solamente con el presidente Piñera, con la música de un hiperpresidencialismo, ya sea mujer, sea hombre, sea quien sea. El día de mañana la Bárbara podría ser presidente de la República y podría tener todo el poder sobre... O sea, es súper... Es como que el Congreso finalmente entonces solo baila la música y el entorno, y también tiene de alguna forma que poner temas que tienen que ver con la ciudadanía y el interés ciudadano. Acuérdate que además las urgencias ni siquiera las ponemos nosotros, y como bien lo decía el diputado Flores, todas las urgencias se han respetado y los proyectos se han ido aprobando, porque ni siquiera es un Congreso, porque la gente cree que nosotros ponemos la urgencia. Es decir, es obvio, el Congreso pone su urgencia, y es muy loco porque nos ponen la urgencia nosotros desde el Ejecutivo, que yo creo que es otro tema que en algún momento vamos a tener que abordar, porque finalmente tú podrías tener permanentemente urgencia desde el Ejecutivo y no ver los proyectos que también tienen que ver iniciativas. Ahora, yo creo que es un debate súper importante que se ha dado, y lo decía muy bien el diputado Iván Flores, con el tema de postergar el pago del permiso de circulación. Es decir, no estamos tan equivocadas cuando decíamos que era una medida que no estaba en condiciones de cumplirse en marzo, que hubiéramos tenido muchas personas sin pagar el permiso de circulación. ¿Y qué es lo que ocurrió? Qué bueno que el gobierno lo cogió finalmente, mandó un veto, pero finalmente entendió que claramente no estaban las condiciones económicas para que la gente tuviera su patente cancelada. Diputado Iván Flores, ¿usted cree que el gobierno de alguna manera no se atreve a tomar decisiones porque, como decía la diputada, amenaza que va a vetar, usted también lo decía, pero finalmente no se sabe hasta el último minuto? Esto ya no es solo de un proyecto, sino que también lo hemos visto hacia atrás. También estamos con una duda respecto a lo que va a pasar con la prohibición de la reelección de todas las autoridades, pensando en los alcaldes. Lo promulgó ahora. Listo. Ahora estamos... Lo promulgó el presidente ahora. No, por eso, pero a lo que yo me refería es que, más allá que lo haya promulgado ahora, se estuvo conversando si lo iba a vetar o no, si lo iba a vetar, o sea, estuvimos muchos días con esa discusión. Ya, sí, finalmente era un cálculo político sencillamente porque los más perjudicados dentro de las actuales, de las autoridades actualmente en ejercicio estaban alcaldes y concejales de la UDI, Renovación Nacional principalmente, aun cuando hay de todos los partidos políticos que no van a poder ser reelectos. Y aquí Ley Pareja nos dura un proyecto que ya está aprobado de cara a la ciudadanía, que además era un planteamiento ciudadano, que entendemos que hay que renovar caras independientemente si son jóvenes, de media edad, viejos, da lo mismo, hay que abrir espacio, y por lo tanto, para senadores, diputados, gobernadores, más adelante será, concejales, alcaldes, etcétera, eso ya está listo. El plazo se vencía hoy. Pero fíjate, yo quiero volver a una frase que acaba de decir Edmundo, respecto de que este es un gobierno que está amarrado de mano frente a un Congreso. Yo creo que es justo al revés. Yo creo que el gobierno ha tenido toda la libertad del mundo para presentar proyectos y jamás le vetamos algo, jamás le dijimos que no desde el principio. Han habido debates duros, fíjate que al revés. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo, por ejemplo, con el bono COVID. Nunca. Porque sabíamos que con 50 lucas nadie resuelve nada, y mucho menos si sabíamos que habían dificultades por los problemas que tiene la encuesta social de hogares, siquiera para llegar al 40% más vulnerable. Sin embargo, lo discutimos, lo debatimos, ya, ok, se aprobó, porque había que llegar con algo inmediatamente. El IFE 1
que partió con 60, 50 y 30 lucas el tercer mes decreciente, dijimos, ministro, por favor, tenemos 3,8 miembros en cada familia, no viven con esto si queremos detener el índice de contagiosidad. Ojo, Chile, a ver, te comparo dos cifras. Los asiáticos tenían una cifra de 1.1 en el RO. O sea, una persona contagia a una. Los europeos, los italianos, los españoles estaban alrededor de 2,2 y nosotros partimos con 3,4 a 3,7 según los infectólogos. Entonces, teníamos que parar el contagio desde el principio y por esa razón hubo un debate muy fuerte. Sin embargo, aprobamos con todo lo que pudimos estirar el chicle, aprobamos el IFE 1 que sabíamos que era insuficiente con 65 lucas y en decreciente. En marzo dijimos mínimo 100.000 pesos para poder detener la contagiosidad que empezaba a ser de las más altas de Chile. ¿Por qué? Porque tenemos que compararnos con nuestra población, no podemos compararnos en números absolutos, que es la gran discusión que se ha venido arrastrando hasta el día de hoy. Y aprobamos y debatimos y hoy día tenemos aprobado un IFE que yo creo que sí, si llega rápido a toda la familia chilena, el propio presidente de la República decía que ya 1,5 millones de familias ya lo tienen, y qué bueno que así sea, y vamos a seguir apoyando eso, y que se sigan agilizando los sistemas para que la gente reciba su plata, fue producto del debate que se hizo en el Parlamento. Entonces, lejos de estar amarrado de mano, el gobierno debe sentir que hay un contrapeso, que no le interese una cosa distinta, que no sea que nos vaya bien a todos, que salgamos de este pantano lo más rápido, porque ya no estamos en una pandemia común y corriente, estamos en un pantano. Somos uno de los 5 países más complicados del mundo en términos de tasa de mortalidad y la tasa de contagiosidad. Si no hacemos el esfuerzo entre todos, la verdad es que nos vamos a enredar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Poner todo. El ministro Briones se equivocó al principio cuando dijo hay que guardar plata para más adelante y todo este esfuerzo costaba 790 millones de dólares de los 2.000 millones de dólares que el presidente de la República había dicho a todo el país. ¿Para qué va a guardar plata para el otro año si la gente se nos está muriendo ahora y se nos está enfermando ahora? Es ahora donde hay que cerrar el país. Mira, yo circulo toda la semana, 1.000 kilómetros, desde Valdivia a Valparaíso, de Valparaíso a Valdivia, y no me paraba nadie en la carretera, excepto en Casablanca, que me pararon 2 veces, y yo no eludo nada, hago toda la fila. Entonces, cuando uno ve que las cuarentenas son a la chilena, que son a media, y que funcionan hasta las 7 de la tarde, y después levantan los conos y pasan, son avalanchas de gente saliendo de la región metropolitana, contagiando a la gente del resto de Chile. Entonces, la verdad es que todo el apoyo, el gobierno no ha estado amarrado de mano, ha tenido debates duros. Fíjate, mira, hoy día estamos apoyando a la mesa. El propio Diego Paulsen dice, mire, ¿sabe qué? Los temas constitucionales los resuelve la Cámara de Diputados porque existe un sistema y finalmente se vota. Fíjate, ahora mismo, por ejemplo, votamos sobre los aranceles de educación superior, votamos de nuevo por la nueva postergación de los permisos de circulación y perdimos la admisibilidad. Se declaró inadmisible, punto. ¿Te fijas? O sea, la democracia funciona. Lo que pasa es que hemos tomado iniciativas de ley que finalmente, al resolverlo la Cámara, no es la orden de una autoridad, de un presidente, una presidenta de la Cámara, es la Cámara la que resuelve. Y si el gobierno se sumara con el mismo empeño que lo hacemos nosotros, nada de este debate estaríamos avanzando mucho más rápido. Esa es la única voluntad. Yo no se me ocurriría pensar de que nosotros estamos confabulando, ni mucho menos por 2 o 3 proyectos que han sido declarados inconstitucionales por el gobierno. Cuando mira la votación, chiquillos, miren, el postnatal de emergencia fue 110 votos a favor contra 39 en contra. O sea, aquí votó toda la oposición y más de la mitad del oficialismo. Mira, el retiro del 10% de las AFP, que tenemos un proyecto, ojo, de reforma constitucional justamente por lo que decía Edmundo. Y ese proyecto, lo que acabamos de votar hace 3 o 4 días atrás, fue 121 votos a favor contra 33 en contra. O sea, el Congreso sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerse. Entonces la pregunta es, ¿y por qué el gobierno no nos acompaña en estos esfuerzos? Nada más. Edmundo, ¿qué le parece nuestro argumento? ¿Por qué el gobierno no acompaña? Le pido que active su audio, por favor, para que nos pueda responder. Está con el audio. El audio en silencio. Tiene que activar el micrófono, Edmundo. Sí, ahí está buscando el... Mientras no lo activa, solo decir que también son temas que han corrido el cerco, que yo creo que son súper importantes, que antes no se batía. Como abajo en la barra tienes... Aló, ahí se oye, ¿no? Perfecto. Ya. Si me permite, a ver, yo quisiera hacer, ¿es posible o no?
Sí, por supuesto. Con mucha atención te escuchamos, Edmundo. Yo en primer lugar quiero hacer un pequeño comentario. Me alegro mucho que se haya promulgado la reforma de la reelección de los parlamentarios, porque es una lucha que yo di desde el primer día que entré a la Cámara de Diputados. Yo convidé a un diputado del Partido de Renovación Nacional, a un demócrata cristiano, a un socialista, a un PPD, y hicimos la presentación y ese proyecto de ley, que la verdad es que hubo también otros, pero ese proyecto yo lo saqué porque era presidente de la Comisión de Constitución y pude hacer que avanzara lo rápido, porque lo hice, y lo quiero decir, lo hice contra la gran oposición de mi sector político. Pero eso no es novedad, porque a mí me toca ser siempre minoría en mi sector. Así que no me importa, pero salió adelante, me alegro mucho y yo creo que es una buena contribución para nuestro sistema democrático. Volviendo al tema que nos ocupa, el tema de las iniciativas exclusivas. La iniciativa exclusiva es verdad una excepción, es una excepción. En consecuencia, iniciativas exclusivas son muchas y por lo tanto a cada rato hay ocasiones para que el gobierno se niegue a legislar invocando que tal materia es de iniciativa exclusiva. No me parece a mí que sea mucho. Ahora, en lo que se refiere a los mecanismos para buscar una mejor decisión de la Cámara, ¿qué es lo que establece hoy día el reglamento de la Cámara? Si un parlamentario, uno de los 155, antes éramos 120, dice, mire, respecto de esto me gustaría oír la opinión técnica de la Comisión de Constitución, sin renunciar para nada a la facultad soberana de la sala, tiene que haber unanimidad para aprobarlo, y si no, no puede ir. Eso, las unanimidades son la cosa más antidemocrática que existe, y en consecuencia, una de las fórmulas que puede estudiarse, ¿no es cierto?, es que vaya a la comisión para que haga un informe que no es vinculante. A propósito de lo que decía el diputado Flores, bueno, pero si el presidente Piñera, y con una mayoría importante, dice que él no está amarrado al Congreso, por supuesto, lo tienen atado de manos, el presidente, mire, pero si en todos los temas, si le han querido, bueno, lo quisieron sacar a él, desde luego lo quisieron sacar a él, sacaron al ministro del Interior, que es la máxima autoridad del gobierno después del presidente de la República, por una cuestión que todos saben que no era responsabilidad de Chadwick. Chadwick aquí fue víctima de la dura oposición de los partidos que están enfrente al gobierno hoy día. En consecuencia, a mí no me convence para nada el argumento de que estamos frente a situaciones excepcionales y que el gobierno ha podido hacer lo que ha querido. Eso no lo veo así de ninguna manera. Ya para comenzar a cerrar, bueno, este es un debate que va a seguir seguramente en los próximos días. Otra de las cosas que también siempre surgen tiene que ver con la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Cómo lo han visto ustedes como palabras de cierre? Pensando, por ejemplo, en el caso del postnatal, la Cámara se declaró admisible, en el Senado inadmisible. Eso son temas que se van a tener que ir viendo en los próximos días también. ¿Cómo ven esa relación? Hay personas que dicen que queríamos tener solo un Congreso unicameral. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con buen complemento o quizás debiera hacerse, no sé, algún cambio al respecto, diputada? No, bueno, para ir cerrando, primero agradecer el espacio y el debate. Tenemos miradas distintas, pero siempre es bueno encontrarse, así que también aprovecho de despedirme de Bárbara, del mundo de Iván. Pero decir, mira, yo soy partidaria de un Congreso unicameral. Yo creo que nuestro marco constitucional en este momento ha sido insuficiente. Y por tanto, qué bueno que vamos a tener la posibilidad de una nueva constitución, un debate. Ojo, y ojalá que tengamos todas las miradas. En Chile tenemos miradas distintas y yo creo que bienvenido que en ese debate constitucional estén todas las miradas porque tiene que ver con el Chile que queremos construir, la sociedad que queremos. Y por tanto, yo creo que es un buen momento para debatir también este hiperpresidencialismo. Y por tanto, creo que eso es un marco relevante. Pero además, finalmente, sí que entre el Senado y la Cámara, yo he visto tanto la senadora Adriana Muñoz, presidenta, y al diputado Paulsen, que es de gobierno, con una conversación fluida, y una relación. Ahora, existen diferencias, pero en la mixta, ojo, que tanto senadores como diputados y diputadas en el caso del postnatal de emergencia, lo declararon admisible. Entonces,
Sí hemos tenido diferencias, por supuesto. Sigo pensando que sería mucho más expedito con un Congreso unicameral los procedimientos, porque vemos los mismos proyectos. Este mismo de la reelección, el límite de reelección estuvo en el Senado, imagínate, en la Cámara se votó antes que yo fuera diputada, yo no era diputada, y estuvo el periodo anterior y en el Senado, y por tanto uno se empieza a cuestionar si es necesario tener dos cámaras para ver los mismos proyectos, y tampoco estoy de acuerdo con estos límites de edad que si vemos los mismos proyectos, ¿por qué para ser senador los diputados tienen que tener 35 años? Todo eso que son limitaciones que yo creo que ya no son de esta época y no lo que espera de una democracia en Chile la gente. Eso y muchas gracias, diputada. Diputada Iván Flores, sus palabras finales. Bueno, feliz de verlos, chiquillos. Maya, Edmundo, Bárbara, por cierto. Qué bueno verlos sanitos, además, y eso ya es un logro, ¿no? De verdad, nada debería impedir el debate que va a haber al alero del plebiscito de octubre. Y de ahí para adelante, mientras dure todo el proceso constituyente, porque va a ser un año de justamente debatir cuáles son las atribuciones, los alcances de las instituciones que nos deben regir y con las cuales debemos trabajar. Va a ser un debate que yo espero que todos los sectores políticos, todos, pongan a sus mejores mujeres y hombres a trabajar en esto, porque va a ser clave. O sea, aquí van a haber 100 años de historia de distintas constituciones que van a ser revisadas y nos deberían colocar en el Chile del futuro. Y eso en un sentido, no de lo que ha pasado para atrás, que de suyo hay que aprender también, ¿no? Pero hay que colocar a Chile en el Chile del futuro, y a eso hay que darle un marco. Justamente la discusión, y eso es una buena discusión, ¿será más expedito el Parlamento, el Congreso Nacional, con una Cámara, con dos cámaras? ¿Cuál es la vida, pasión y muerte en términos de plazo de un proyecto que sabemos que puede estar, como pasó ahora con la reelección de las autoridades, 1 año en la Cámara, 7 años en el Senado, vuelta para acá, cuando podíamos haberlo resuelto en un debate mucho más rápido? Sabemos que se puede hacer mejor, sabemos que se puede hacer más rápido, sabemos que se puede hacer más eficaz, sabemos que se puede hacer más oportuno. Lo hemos demostrado en ambas cámaras cuando estuvimos en el estallido, cuando estamos en la pandemia. Los proyectos hoy día se pueden ingresar, debatir en 2 semanas, 3 semanas y se votan. A lo más entre las dos cámaras estamos teniendo plazos de 1 mes. Antes estábamos 6 años. Entonces, las cosas se pueden hacer mejor cuando hay claridad y decisión. Yo soy un optimista de Chile. Esto, lo que nos pasó con el estallido social, lo que nos está pasando con un país tan desigual como el que hemos tenido, y donde todos hemos sido parte de los abusos, hay que decirlo con claridad, nos debe obligar a construir uno nuevo. Y eso es un debate que vamos a tener que darlo entre todos, y todas las opiniones van a valer exactamente lo mismo. Gracias, Bárbara. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Finalmente, Edmundo. Bárbara, quiero solo decir que yo no le tengo miedo al debate. Por eso no me alarma para nada que existan diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados. Me parece que es enteramente razonable. Es parte de nuestro sistema y tenemos que cumplirlo adecuadamente. Ahora, respecto a lo que dice la diputada Fernández, de que ella preferiría un sistema unicameral, yo de verdad prefiero un sistema bicameral, pero por una cuestión de tradición, de manera tal de que estoy dispuesto a debatirlo y analizarlo y que finalmente podamos establecer lo mejor para el país, ¿eh? De forma tal que yo también hago votos porque esto que hemos vivido en el último año en este país, que ha sido muy duro, primero lo de octubre, ¿no es cierto?, y ahora esta pandemia, nos sirvan. Yo creo que esto debe enseñarnos a todos, y yo sinceramente creo, y no quiero sacarle en cara nada a nadie, pero creo que la oposición ha sido muy dura y en muchos casos muy egoísta con el gobierno. Lo que hemos vivido no lo había vivido Chile en muchísimos años, y yo creo que ha faltado generosidad para ir construyendo de la mano lo que necesitamos hacer. Pero en fin, yo espero y confío que esto nos enseñe a todos y que después de esto podamos vivir un país mejor. Muchas gracias, Edmundo, muchas gracias, diputada Maya Fernández, diputado Iván Flores también, por haber estado con nosotros. Gracias, Bárbara. ¿Me invitas otra vez? Hasta luego. Los dejamos invitados también a todos ustedes, que tengan un muy buen fin de semana y que